Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este noveno sesión del ciclo de poesía de mujeres organizada por la librería Bonilla. Para esta lectura vamos a contar con la presencia de dos poetas, Roxana Cortés y Carmen Leñero. Antes de dar el paso a las poetas para que ellos puedan leer, quiero leer sus reseñas biográficas. En primer lugar, Roxana Cortés, Acapulco, 1988. Es licenciada en Filosofía, maestra en Estética y Arte, especialista en Teoría del Arte e Historia del Arte, UNAM. Obtuvo el Premio Nacional Pando Alarconiano 2022, el Premio Estatal de Ensayo Literario Joven 2019 con el libro Retrato de una ola y el Premio Estatal de Poesía Joven 2018 con el libro Gasolio. Recibió el primer lugar del concurso Punto de Partida 51 UNAM 2020 y el 15º Premio Filosofía y Letras BOAC 2014, ambos en la categoría de poesía. Ha sido becaria del PECTAC y del Programa de Innovación Artística de Puebla. Actualmente trabaja en su proyecto de investigación doctoral en el marco de su estancia de investigación en la Academia de Florencia, Italia. Recientemente mereció el Premio de Literatura Infantil de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Cultura de Guanajuato 2023 por su libro de poesía Sofía y las mariposas. Y Carmen Leñero, 1959, escritora y cantante mexicana, entrelaza la música con la creación poética y el pensamiento crítico con la ficción literaria. Ha publicado 10 libros de poesía, entre ellos La Grieta, Río, Prismáticas y el libro de papel arroz, y otros tantos de ensayo y narrativa. La luna en el pozo, La escena invisible. Obtuvo premios como el Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en 1998 y ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores del Arte. Combinando géneros que ama, poema breve, aforismo haiku, ofrece su versión de la antigua forma persa ghazal, siguiendo a poetas de lengua inglesa contemporáneos, refiriéndose a su último libro, El zigzag de la gacela. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a la librería Bonilla y al poeta Manuel. Gracias por acompañarnos esta tarde, ya sea con su presencia o vía redes sociales. Para mí es un honor, es inquietante y también es un poco intimidante estar al lado de una escritora de la talla de Carmen. En realidad, pues para mí una mujer con toda esta fuerza creativa, como bien leyó Manuel en su semblanza, una mujer que está desafiando también los límites, ¿no? de los géneros, que no se agota solamente su trabajo en el ámbito tradicional de lo poético, sino que también se desplaza a otros escenarios como la música y se mueve entre diversos géneros dentro de la misma literatura. Creo que pues su labor es bastante importante y también quiero felicitarla por haber sido merecedora de integrarse nuevamente al Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Entonces, para mí es muy importante compartir este espacio de poesía contigo. Gracias. Y procedo a la lectura de algunos poemas sueltos. Algunos van a pertenecer a mis primeros libros y otros al libro más reciente que publicaré este año, que se titula Océano Madre. Este primer poema se titula Visita Familiar. Visita familiar. Escribo porque conozco mis visiones, pero no sé de mi infancia. Sé que tu pensamiento iluminado me dibuja hasta ceñirme entre las sombras. Estás tan cerca, habitas el arco de mi cráneo. Cada memoria tuya es solo tumba que pulveriza mis ojos. ¿Recuerdas, hermana? Ciega, cuando niña, jugabas a atrapar peces entre tus dedos. Nunca estuviste sola y yo nunca acabé de nacer del todo. Hoy te visito para conocerme.
saber de la tesitura y el volumen del pasado. Nadie más puede encontrarme porque mi soledad es una noche sola. Abre la puerta. Salgamos a buscar el claro en esta tierra. Es tiempo de vivir toda la furia del mundo. Ellos arrojaron mi cuerpo en el océano. Abre la puerta, hermana. No temo ahogarme. Hoy me sucede un monstruo constelado en las heridas. El abuelo no está aquí, pero de mí como. Nuestro amado nos heredó esta tierra. No la soñamos. Estamos aquí. Moramos unidas deseando hallar su halo luminoso. Busquemos el lugar más cómodo, su rincón más amable, un espacio menos frío. Este rostro de Magritte. Negro sobre fondo negro de Rothko, un dibujo sostenido de Picasso, un círculo apenas de Cézanne, 3 estudios de un paisaje de tan hecho soledad entre Turner y Matisse. Olvidemos que siempre hay alguien antes de nosotras. Nuestra niñez no tiene dueño. Si vamos a ella, no acabamos de poseerla nunca. Abre la puerta. Es nuestro día de confesión, no del amor, sino de todo lo que esconde amor en nuestros ojos. Abre la puerta. Mira en mi ojo dentro, para evitar que mi cuerpo, lo que se oculta dentro de mi cuerpo, me arroje al mundo como un animal herido. Es cierto, los niños mienten, pero aquí dejo mis visiones. Toda infancia es terrible y nuestro amor está aquí para salvarlo todo. Otro poema del libro Gasolina. Deseo confesarme, papá. Mi casa se viene abajo. ¿Qué haré con el ruido? Una vez Siqueiros fue mi padre. Otra vez Rembrandt, Orozco, Rubens. Una vez fui hija de los tiempos y ser hija es acto de descomposición, como la pintura. Y la pintura hace visible el desenlace, la partida, unidad fundamental del todo. Todos mis padres esbozaron mi rostro. Quizá el más inerme fue el retrato que hizo Rubens. Trazó cicatrices en mi oído y 10 caras agónicas sobre mi iris dilatado. Todos mis padres preguntaron por mi historia. Mi historia es que no hay historia. Aprendo ausencias, ritmo y geometría. Mi historia desprende carne de los óleos. Siqueiros, Rembrandt preguntaron, ¿por qué no vienes, hija? Lapislázuli, soy composición del caos. Padres, no deseo el viaje, soy gasóleo. De Océano Madre. La visita. Tu cuerpo me pidió nacer. Ungí mi sombra entre tu sombra. Agrietada me ofrecí al susurro de los tiempos, a las visitaciones de otra carne, a la incertidumbre del mañana. Sitio de confesión. Detrás de mis ojos ulula soledad por vez primera. Digo soledad, quiero decir llanto. Digo llanto, quiero decir algo germina. Algo nace dentro de la sombra de mi sombra. Una balandra, sitio de confesión. Aquí rompen los restos circulares de mi carne. Viento primero, voz aturquesada, a mi sitio de confesión acude, porque mi vientre se basta de sonidos, y el canto es el recuerdo de que dentro, hundido, algo viene de visita ocasional, acicalándose en mi pecho, detrás de mí, sin cauce de regreso a casa. Anuda la desbandada de mis venas, porque nazco entre los dedos de tus pies y me desgajo en la triste soledad que me arrincona. Cercanía. En este océano acuna el enigma de tu cercanía, la furia de tu carne, las palpitaciones de mi cuerpo. Alumbro, ola tras ola, doy a luz, te imagino. Desbande. Tu nacimiento solo es posible por la vía del cuerpo, y de mi cuerpo solo funcionan los lunares,
Entonces los misterios agitaron, desbandó mi carne, gesté faunas inusuales, moluscos, ballenas, algas, cuestionamientos tardíos. Costuras. Surso, hilvano, tejo. Te descoso del cordón umbilical. Después de todo, emerges hoy entre la sombra de mi sombra. La casa. Una vez tuve una casa. Recuerdo una ventana abierta al mar, mas el recuerdo en cada ola me sacude. Cada ola bramaba tu nacer hacia mi orilla, en mi vientre imbuido de estivas y perfumes. Del ocre trascendí, envuelta entre tus ojos dilatados. Ovillé en el rincón más cálido, en la tersura más amable me encontré, madre prolongándose hacia la edad infértil. Temor que se avecina, donde todo resuena y al fondo arde, y de pronto quema cada cavidad en mi cuerpo. Lo abre, lo desgarra, lo amotina, al precipicio de mí, asobinada entre ventanales marítimos y la lumbrera de los años. El parto. Ausente el dios del parto, la diosa océano. Aquí en lugar de oleaje arriban bataolas, fosforescencias del mar, rumores del naufragio, fiambre, mi arenisca estéril. Rompí como una ola en la incertidumbre de mi cuerpo infértil. Rompí como una ola desgajándose en la espera. Me entregué a la marejada y dibujé el esbozo del cuerpo de mi hija. Tatué su gesto en las arenas. En este puerto no se pronuncia Dios, no hay elegías. Son días inútiles, de gestación, de pérdida. Grabé un hasta pronto, corazón de playa. Rompí como una ola. Madre, océano, rompí como una ola. Bueno, ya comentaremos, ya podemos comentar. Ya había leído. Voy a leer poemas de varios momentos y en este primer bloque, uno de ellos es La extraña. Todo lo toca la muerte de ojos azules. A lo lejos, el frío es una pátina del cielo. A lo lejos siempre algún lugar en que estuviste con el corazón mudado y otros ojos. La ciudad de cartón, el corazón flotante, sin hogar, un hombre y unos ojos son el ancla. Todo lo demás una humareda. Sin darme cuenta se opacó el mundo. Solo un hombre y unos ojos son el ancla, hundida entre las grietas de tu mano. Todo lo toca a ella y lo desnuda. La carne, el oro, el humo. Ahora les voy a leer unos poemas a la luna y a otras criaturas. Finge y serás amada, dice la luna por boca de Ovidio. Maestra de la mentira, enseña siempre la actitud concreta, correcta, el ocultamiento paulatino y puntual, el advenimiento breve, la presencia de perfil. Me voy a morir dormida bajo el lente vigilante de la luna, de mi muerte única y terrena, con su luz de lupa quemándome la entraña. Envuelta en su halo, me ocultará su arena y volveré a mi condición originaria, ser la ceniza de su hoguera fría. Sediento el mar se enciende por alcanzar el labio filoso de la luna, tallado en el cristal de la tormenta. Manzana de sangre oscura, guardada como una gema en su estuche de mercurio, perla negra, aislada del bullicio como entidad sorda, como entidad ciega que desconoce la luz que de ella surge.
ausente niña ahogada en el fondo de un pozo, desde donde el pozo se mira reflejado en la negrura de tu seno, luna nueva. Carísima mirada sepultada en su estuche de mercurio, como una hijita querida en su burbuja bajo el agua. El alma sobrevive a la carencia de fe, sobrevive como pena. Guiño de sol entre dos noches, como un tigre atrapado entre sus rayas. El paso de un cuerpo esférico a través de un mundo de dos planos sería percibido como la aparición súbita de un punto que se dilata y encoge antes de desaparecer. ¿Cuál es la figura verdadera de la luna en el mundo de fases simultáneas en que proviene? Luna columpio, temblando en la laguna, sonrisa oblicua. El primer trino del día sacude la piel del agua. Cae la cabellera de un río justo en el borde de un mundo plano. Confesión. Estar en mente y cuerpo sujeta a lo que es real. Tocar y beber los fluidos y los sólidos, respirar los gases. Atravesar cada día con el alma en tierra. Ninguna idea sin ancla, ningún amor imaginario, ni un solo pensamiento independiente de las cosas, ni una palabra sin materia. Me gustaría volver a casa, venir por vez primera, pues yo nunca he nacido a lo que es cierto. Nací en otra que no alcanzo, que vive silenciosa de perpleja, que mira a veces y se extraña de lo que pasa conmigo. A veces me violento y le causo perjuicios graves. Ella se pliega furiosa, pero no habla. Las ideas debían tener su vida, sus expresiones, y ocupar un lugar concreto en el espacio, desplazarse unas a otras por la fuerza. Debían saber al pan que comen y provocar un clima y sonar como el silencio sincopado por los pasos del hombre que ama. Envejecí sin haber nacido a lo que es real, o mejor dicho, envejeció ella. Yo, en cambio, que vivo de pensarme, mantengo una macabra juventud sin vejación. Una grieta me parte en dos cosas que juntar en planes que no se cruzan. Temo por mí, aunque no temo. El alma puede hablar consigo misma gracias al cuerpo. Me acumulo y ruedo, espero eternidades entre dormida y atenta. Mientras intento escribir sobre el alma, mi madre agoniza lentamente semana a semana, día a día, hora tras hora, aspiración tras aspiración. Al final, solo una vez cada 3 minutos. Dicen que la muerte no es cosa de un instante, y lo creo. El alma, que en opinión de tantos no existe, está pariendo un ser distinto. Es su estilo de despedida, paradójico, rebelde. Mi madre se va desnudando conforme muere, y casi normal. Y se desnuda de ella y de mí, que antes de ser concebida ya tenía su nombre y casi también su destino. Desde allá me observé acurrucada en la placenta, que yo mismo escuché su voz, Desde allá me observé acurrucada en la placenta, escuché su voz, ocupé su cuerpo a la vez que el mío, tan blando, y parecía que yo misma era su alma de tan concretamente que estaba, y parecía que su alma verdadera se acurrucaba en mis brazos de embrión con su forma de pregunta, y parecía que mi voz ocupara su garganta y le hiciera susurrar unas nanas que a ella nadie le cantó, pues su madre, aquella otra, no cantaba. Una tonada en la memoria baña un desierto entero. Bueno, muchas gracias por esta primera ronda de poemas. Como parte del ciclo, ya les comentaba a los anteriores poetas que han participado acá, nos gustaría que se diera un diálogo respecto, en este caso, a las ideas que están detrás de sus respectivos poemas y
estéticas literarias. Entonces, una pregunta para ambas sería, programemos aquí, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Tanto en el caso de Roxana como en el caso de Karen. Cuando leí por vez primera esta pregunta, quedé pensando todo en el cúmulo de posibilidades, ¿no? Que ya conlleva. Que, pues uno puede desplazarse entre cuestiones que pueden relacionarse, no sé, con esferas que parecen extra artísticas, extra literarias. Uno puede promulgarse desde principios que ya la escritura en un sentido no solo estético, ¿no? O formal, también político. Y decidí, decidí compartir un principio que para mí es... que es un principio que no está manchado de la experiencia. Ay, suena peligroso, ¿no? Suena peligroso. Cuando digo no está manchado de la experiencia, digo no está manchado con los años, no llevo tantos años, pero los años que llevo escribiendo, claro que puedo hablar de un proceso de escritura visto desde la disciplina, ¿no? Visto, claro, desde el trabajo, desde aspectos formales. Claro que en toda declaración poética también hay una política. Entonces, decidí primero enfocarme en recordar los principios de mi escritura como mi acercamiento a la lectura, mi primera aproximación a la lectura. Entonces, yo les comparto cómo sucedió hasta donde en el momento que yo puedo ubicar espacio-temporalmente de forma específica. A los 11 años tuve un accidente, me atropellaron. Entonces, durante un periodo de 6 meses yo no pude caminar, estaba con un cuerpo vulnerado, un adolescente, entre niña y adolescente de 11 años que no puede hacer las cosas que debería poder hacer a esa edad. Mi relación con el mundo indudablemente se transformó. Entonces, mi forma de interactuar con el mundo fue a través de los libros. Como no podía salir, yo estaba en una cama que acomodaron en la sala de mi casa. Lo que tenía a la mano eran las enciclopedias y los libros de mi biblioteca familiar. Entonces empecé a comprender, a conocer, a indagar el mundo mediante esos libros. Y para mí fue un hallazgo. Y yo creo que un principio, si hay un principio que quiero mantener, que para mí es importante en mi trabajo, es mantener esa relación de hallazgo, de descubrimiento, de salir, traspasar la experiencia incluso física. Yo tengo muy en la piel todavía ese estar en la cama eh, sin poder hacer nada por mí. Me bañaban, me vestían, me levantaban. Lo único que podía hacer era apilar unos libros y empezar a consultar. Entonces, esos primeros hallazgos de las enciclopedias que siempre parten de esta mirada eurocéntrica, ¿no? De la cultura helénica, hasta los tomos de biografías. Bueno, ahí descubrí a muchos personajes de la literatura y del arte y de la filosofía. Entonces, yo estudié como primera carrera filosofía y creo que ese sería el principio de hallazgo, de búsqueda, de que el arte, la literatura y el arte no agotan una experiencia, sino que abren otros mundos. Ese sería mi primer principio, que creo que conforme pasan los años es complejo, ¿no? Volver a esa mirada un poco más de descubrimiento, un poco lúdica, pero sin perder el rastro claro del oficio, lo formal, la experiencia. Sí, yo lo que veo en tus poemas es que hay esta voz que habla sola y la dejas hablar. Nunca das un paso en falso de los poemas que yo leí, sino que vas dejándote llevar por esa obra de la que hablas y si hay como una voz interior que va hablando. Entonces yo creo que entregarse a esa voz
sí fue como la sorpresa y el regalo que te dio tu estado, tu accidente. Es difícil pensar que hubiera sido una escritora sin ese accidente, ¿no? Para mí es la atención a lo que veo y siento, y el amor a la brevedad y la precisión. Me interesa mucho no divagar. Lo que guía mi poesía pues es casi como una mirada penetrante más que envolvente, ¿no? Así me gustó desde el principio y fue buscando la claridad de pensamiento. También es conocer el mundo y estar asombrada frente al mundo, lo que hizo eso. Y no estuve asombrada ante la literatura en primer lugar, a diferencia tuya, que te contraste con los libros, ¿no? Yo me encontré con la realidad y entonces los libros me dieron como ciertas guías y orientaciones. Y también creo que hay otro principio en mi escritura que es la gana de conectar con nosotros, de hacerles partícipes y de ser partícipe de lo que le pasa a ellos. Entonces, una manera de viajar era escribiendo, viajar hacia ellos y tratar un poco de entrar en su propia experiencia. Yo creo que también es principio de mi escritura la convivencia entre la imaginación y el pensamiento, las dos cosas. Para mí pensar y sentir no son cosas diferentes, imaginar mucho menos, son la misma actividad. Y las ganas de llorar en seco. Que además tiene que ver mucho con, ahora nada más agregaría que comentó Carmen, que dentro de la cuestión de la filosofía y de la literatura, claro que ahí creo que muchas veces se llega como a crear una dicotomía entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Por un lado el intelecto y por otro lo sensible. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una esfera que tiene que ver con una comprensión sensible de la realidad y me parece que en el oficio de la literatura y el arte, la comprensión sensible tiene formas de operar, ¿no? Una no está peleada con la otra. Entonces, a mí me llamó mucho también la atención, sobre todo en lo último que he leído de tu trabajo, porque le comentaba que yo la conocí por un libro que se llama La Grieta, donde había distintos poemas, distintas temáticas, de distintos incluso años, ¿no? En los que los escribiste. Y en comparación con lo último que he leído de ti, creo que justo esta fuerza de la brevedad y de la precisión a través de una mirada penetrante está ahí. Y también se evidencia en algunos de los textos que hice hoy. Creo que forma parte también con esto, a lo que quiero llegar, es que uno va construyendo poco a poco sus principios, es decir, los principios que tiene quizá este año o los últimos años no van a ser los mismos que va a tener dentro de X o Y años. Hay cuestiones que dentro de la escritura y de la práctica son moldeables, no significa que así sean todos, ¿no? Pero una gran parte también creo del ejercicio de la escritura es saber desplazarte entre saber cuestionar incluso tus propios principios, ¿no? No todo el tiempo vas a permanecer en el hallazgo, ¿no? En el descubrimiento, en el asombro, o inclusive no todo el tiempo vas a permanecer primando el aspecto formal nada más, o desde un discurso X. Yo creo que hay distintas formas de desplazarte que te pueden ir conformando, distintas facetas de tu obra. Yo veo también hay varios desplazamientos en tu obra y me alegra leerlo. Sí, sin duda es cierto lo que dices. Y además también hay sensibilidades que son más de una línea, hay otras sensibilidades que son más de abanico, ¿no? Yo creo que yo seré la segunda, de que no es que sigue profundo, sino que voy a otro territorio, me muevo. De todas maneras, yo creo que uno tiene un plan secreto y lo vas cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Roxana, muchas gracias, Carmen, por la respuesta. Bueno,
Una segunda pregunta para ambas sería, ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Para ambas, como les comentaba. Mira, hay de varios tipos. Los poetas modernistas que me leía mi papá en voz alta. Eso fue para mí el comienzo de la literatura por el oído. Entonces fue el amor a lo literario dicho, a lo hecho oral, y además lo recitaba. Entonces era una poesía viva, encarnada. Después, ciertos poetas que me tocaron mi corazón desde muy pronto y siempre llegan y regresan a lo mismo. Uno es San Juan de la Cruz, otros son Pessoa. Hay también mucha influencia mía del haiku y otras formas de poesía oriental, precisamente por buscar esta condensación y la imagen sola, ¿no? Sí, esa imagen solita que ella sola te puede hacer pensar una tarde entera, ¿no? Puede llenar un espacio. Escritores de aforismos, precisamente por lo que tienen de filosofía, de sarcasmo, de juego, como Lichtenberg o Cioran, y las letras de canciones, porque como canto, pues las letras de canciones para mí fueron un surtidor de imágenes, de letras, de ritmos, ¿no? Dylan, Leonard Cohen, Serrat, Johnny Mitchell, Amancio Prada. Entonces esas serían como las influencias, pero claro, como dices tú, a través de los años, en diferentes periodos estás enamorado de algún autor, a veces es un narrador, a veces es un poeta, y entonces es el tiempo de ese poeta como si fuera el novio de ese momento, ¿no? ¿Y tú? Sí, bueno, pues creo que justo con esta idea de que en este momento probablemente voy a poner algunos antes que otros, ¿no? Estoy un poco en este momento obsesionada desde hace un año, ¿sí? Con una escritora canadiense que se llama Anne Michael. Entonces, escribe poesía, novela, también ensayo. Entonces me ha vuelto un poco, me ha desfasado un poco de lo que yo había leído hasta que la visité a ella, ¿no? Pero fuera de cuestiones literarias, tengo también un gran acercamiento al lenguaje plástico, así como parte de mi formación académica y por decisión, no solamente por nación, sino porque yo decidí dedicarle mi vida y mi tiempo de tesis a escribir sobre el lenguaje plástico y en específico de pintores. Yo estoy muy obsesionada con, y esto sí es algo que ya llevo cargando varios años, con pintores y pintoras del siglo XX, mexicanos, claro, pero también dentro del marco de la iniciación vanguardista. Siempre me ha interesado justamente esta cuestión del diálogo entre las formas tradicionales de la poesía, en este caso de la pintura, con el quebrar, ¿no? Con el desafiar esos límites y ver las propuestas que se dieron a partir de finales del siglo XIX y durante el XX. Creo que México tiene grandes pintores y pintoras dentro de ese campo de acción. Además de los ya conocidos, igual uno de mis poemas, en uno de mis poemas cito a Siqueiros, ¿no? Una vez Siqueiros fue mi padre, justamente porque también para mí representan de alguna u otra forma ciertas figuras de autoridad que yo tenía que desafiar, ¿no? Entonces, mi lectura también de la poesía o estas influencias de la pintura, trato de que no se agoten en solo decir un wow, sino también decir un, bueno, ¿hasta qué punto puedo dialogar? ¿Hasta qué punto me atrevo a dialogar? También, ¿por qué no plantear preguntas, cuestionamientos sobre su propio trabajo, sin, claro, demeritarlo, ¿no? Decía Gombrich, por ahí un historiador del arte, decía, respeto a la tradición, pero cuestiono la autoridad. Y creo que dentro de todo este tumulto, las influencias que uno puede tener, no sé, también están ahí para moverte en tu trabajo, ¿no? No moverte, no se critica nada de esto, de
literaria, yo solamente digo, desplazan tu propio trabajo, tu forma de construir tu trabajo poético, en este caso, o bueno, también como ensayo, para mí, pasando a las cuestiones de influencias en ese término, para mí también ha sido un mundo nuevo encontrarme con autoras, escritoras, poetas, filósofas. Para mí el camino que siguió María Zambrano, por ejemplo, Hannah Arendt, me ha conmovido, ¿no? En el sentido de cómo hacer dialogar, pasar de la filosofía, el pensamiento, a la cuestión poética. Entonces, es algo que dentro de filosofía, los primeros años, cuando te enseñan con la cultura helénica, los griegos y los clásicos, todo esto, claro que te hacen cuestionarte, ¿no? Que ahí también ubicamos esto. Entonces, no es un tema nuevo, pero a mí sí me ha influenciado mucho más el trabajo de autoras del siglo XX, sobre todo, y actuales, ¿no? Por ejemplo, dentro de la dentro del espectro, y con esto cierro, del espectro contemporáneo, me ha gustado mucho el trabajo de Sara Uribe. Me gusta mucho esta crudeza necesaria, este aterrizaje, como condensar el territorio político con el poético. Me ha vuelto un poco loca su trabajo, ¿no? También me gusta mucho el trabajo de Brenda Ríos, guerrerense, ensayista y poeta, pero también me gusta mucho. Apenas descubrí un libro que publicó hace varios años, se llama La Sexta Casa, y me sorprende porque con ella también es viajar de un libro donde parece que su obra me dice, tiene una forma y cierto contenido y dominio, y de repente conozco otro, ¿no? Y digo, espérame, estamos en el mismo. Entonces, me gusta mucho como esta oscilación que hace entre el terreno del pensar y de construir literatura. Y bueno, también Juana Koch me gusta mucho, acabo de leer su libro, se llama Split. Ella es una poeta, traductora, vive en Escocia. Me parece también que es una voz bastante particular. La siento también muy cercana, como a otras que puedo encontrar cercanas, como Esther M. García, también me gusta mucho, ¿no? Y ya, Lo que es muy interesante es que precisamente estés en un lugar tan híbrido, ¿no? Desde la pintura y la filosofía y la poesía. La poesía mucho en lo que tiene de música. ¿Y cómo no te han contaminado estas cosas? Bueno, no sé cómo le has hecho para poder pasear de una a la otra y no convertirte en una filósofa que hace poesía o una poeta que escribe cuadros. Eso me parece como una virtud, un peligro, pero también pues una fuente de mucha creatividad. Y sí, y lo que está pasando ahora es asombroso de cuántas mujeres están escribiendo muy bien, muy importante, de manera muy importante. Y además, no solamente para hablar de las mismas mujeres, sino hablar del mundo, ¿no? Y también la visión que del mundo, aparte de los géneros, puedan tener. Yo siento que sí, a mí me han sorprendido muchas escritoras últimamente, muy jóvenes, y tienen muchísimo que dar. Entonces ya me imagino en 50 años, más estaré explicando. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Susana. Y bueno, ya como para terminar en este caso, sería la última pregunta es, ¿qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Para ambas. Está difícil. Es los caminos de la vida. Yo creo que pocos la van a leer impresa y nadie la recitará. Eso no sé, por decir una provocación, yo creo que la poesía también tiene formas de ser que no son necesariamente la palabra.
aunque nazcan de ahí, del modo que tenemos de hacer imágenes y pensamiento, creo que hay poesía en muchas actividades, que inclusive no se consideran artísticas. Y sí creo que los libros van a estar ahí para quien sepan mirarlos y aprovechar de ellos. Pero que ciertamente se lee menos, ciertamente. No sé si en el futuro se leerá más. Y la pantalla es otra lectura, no es la misma lectura. La pantalla viene a ti y se te echa encima, y el libro tú vas a él, indagas y escudriñas. Eso creo que va a pasar. Pero no va a faltar poesía. Yo creo que la poesía va a florecer todo el tiempo. Va a florecer todo el tiempo, con o sin inteligencia artificial. Y tendrá espacios especialmente fértiles. Bueno, pues eso es lo que creo en pocas palabras. Lo demás no sé, es oráculo. Bueno, sí, es una cuestión compleja. Pues por un lado podría ser fría o un poco situarme históricamente, ¿no? Y decir, bueno, con la poesía, ¿qué va a pasar? Nada, se va a seguir escribiendo, los medios, los formatos cambiarán, seguirá siendo una especie de diálogo desafiante en tanto a formas, pero los temas universales van a seguir siendo los temas universales. Quizá pueda verse pues, salpicada de otros géneros, como de hecho está pasando, ¿no? También hay un diálogo extraño, a veces muy bien hecho, de la poesía con la crónica, con el ensayo, con el diario, eh, incluso, bueno, en términos visuales, con el collage, que no es algo nuevo tampoco, ¿no? Con la pintura, nuevos medios. Entonces, pensaría que si estoy fría, seguirá. Sin mí, seguirá. Y también yo creo que vivimos en el mundo de la poesía. Sí. Ese es el mundo que vivimos. El otro, que le llamamos realidad, no lo alcanzamos a tocar. Se nos escapa, pero sí vivimos en este mundo que resoñamos y todo el tiempo se está haciendo. No nada más los poetas, aunque los poetas y los grandes poetas pues abren espacio para esos reinos, para nosotros. Pero es un modo de habitar, es un modo de habitar lo real. Y eso no va a acabar, al contrario, cuantos más mentes haya, más almas haya, pues habrá más poesía. Yo creo que como la poesía es una experiencia con el mundo, ¿no? Más que un tipo de expresión específica, un tipo de producto específico, es como una actividad, una facultad, un ejercicio. Y creo que la gente hace poesía de muchas maneras, a veces caminando, a veces trabajando, a veces conversando, a veces mirando, y eso va a ser efectivo. De ahí es donde los poemas vienen. Entonces, yo no tengo miedo de que deje de haber poesía. No. Claro, y que tiene que ver también con justo esta idea de la poiesis, ¿no? Porque si la poesía, el ejercicio poético fundacional, si nos queremos remitir a toda esta cuestión de la poética como experiencia, no tiene que ver justamente solo con un lenguaje, ni menos con un lenguaje tan específico como el lenguaje escrito, ¿no? Y los recursos que te da pues la palabra. Entonces, yo concuerdo con que lo medular, ahí como lo sabroso del asunto poético, está justo en la experiencia primigenia que tiene cada uno cuando se vincula con el otro, con el mundo, con su cuerpo, con esa realidad apabullante, ¿no? Que siempre está ahí. Tú tienes entre los temas que leíste, tienes un universo muy bello, ¿no? Dices, ninguna palabra sin materia. Qué belleza, yo también diría, pues ninguna vida sin este primer ejercicio poético, ¿no? Sin este impulso vital, porque al final el futuro de la poesía va a seguir siendo darnos ese impulso vital. Y creo que está en todos, cada quien lo puede transformar.
lo puede transformar, lo traduce dentro de su espectro a lo que se dedica, de su vida cotidiana. En nuestro caso nos toca el aspecto formal, ¿no? La poesía escrita. Como ahora. En el futuro no sabemos qué sabe. vas a hacer. Sí, yo también creo eso, que la poesía es un ejercicio de vida, ¿no? Es una forma de vivir. Y esa forma de vivir está más cerca de todo el mundo de lo que la gente cree. Entonces, de repente, leer un poema es como recordar experiencias que has tenido. Y entonces nada más redescubres lo que ya sabes, lo que sentiste, pero no formulaste, ¿no? En este momento, pero que está ahí. Y en un libro te hace recordar, es como una llamada de atención sobre quién eres. Entonces, los libros de poesía, pues yo creo que sí seguirán, que son hermosos, aunque tienen muchos espacios en blanco. Gracias a Dios. Sí. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Roxana. Y bueno, continuar en este caso con la lectura, por favor. Leo yo primero, ahora termino. Tú cierras con tu ¿no? O de plata, o de... Yo les voy a leer unos poemas muy modestos. Bueno, todos son modestos, pero estos más. Que escribí para niños. Y son poemas sobre objetos, sobre las cosas, sobre el modo en que nos relacionamos con las cosas de la vida cotidiana y a veces maneras muy extrañas de relacionarnos, ¿no? Creemos que todas son cosas muertas y no, tienen su especie de ánima contagiada de nosotros. Hago una lista mental de objetos para probar que estoy vivo. Trapo, cajón, cuchillo, martillo, tijera, llave, nave, botón, muleta, foto, sandalia, soga. Cada cosa una burbuja suspendida en mi cerebro. Flota como astronauta en un universo negro. Remo, resorte, tecla, pluma, reloj, anillo, sin conexiones entre sí, como las piedras de un río. ¿Cuántos átomos perdidos se juntan para crear una nube, una coraza, un caracol o un zapato? ¿Cuántos choques diminutos de electrones, saltarines le dan consistencia a todo? Como otra burbuja floto en medio de un mar vacío, si no me agarro a las cosas, o entro en su hueco amable, o me deslizo en su lomo para volver a tierra firme, donde ya puedo tocarla. Nada se queda quieto porque por dentro se mueve. Y cambia mientras lo miro. Llueve la nube gris que antes era la nube blanca, y esa sólida montaña se espuma tras la nieve. Se difumina hecha polvo la bocanada de luz que sopla entre las cortinas, y la lisura del techo que observo desde la cama va llenándose de arrugas, de relieves y agujeros. Si vuelvo al reino de las cosas, cómo se multiplican y crecen. Mi cuerpo vuelve a ser cuerpo y mi mente se tranquiliza. Habla la luz por la persiana, su idioma binario que hipnotiza. Ser son sin cuántas pequeñas cosas producen ondas. Corre entre colinas, humo, serpiente, arroyo, un insólito arcoíris. Espionaje. Esta sí no es para mí. Bajas otro poco y no ves nada, solo sientes el calor de la hondura. No distingues el dibujo de las grietas. Nadie piensa, verá tus cosas, tus muebles, tus cuadros, tus adornos y sabrá cómo se portan en privado. Tú tampoco sabías reconocer con una ciencia minuciosa tu propia intimidad sin tu presencia. Tus cosas que son extrañas y entrañables al mismo tiempo por una razón oculta. Tu conciencia hace sus rondas, pero se espanta. Así son las conciencias. Seguras en sus paisajes ficticios y rara vez abren los ojos aquí mismo. Quisieras tener otro modo de mirar más primitivo, que todo se rehiciera por sí solo. Quedarte donde tus cosas o más adentro a lo mejor,
igual que canta suspendida del instante en el que canta. Hay en el canto un transporte a un cielo sonoro, a una corriente ciega. Pero has caído aunque tengas un ojo abierto, vigilante, para saber dónde andas y ver tus cosas, tus cuadros, tu imagen en los cristales, y decidir si es cierto lo que es cierto y lo que no. Necesitas hablar con alguien que te acompañe aquí arriba. El escarabajo dorado de la abuela y un inquietante feto en formol dialogan tras la vitrina. El gesto indiscreto con que miras tus fotos en el álbum de familia, imaginándote que estás llamando. Late el alma de un embrión en la gota que resbala por el borde de un agua. Lleva una piedra ámbar colgada al cuello. Es una gota dorada por caer que nunca cae. Una lágrima del sol que guarda el tiempo de dinosaurios y estrellas que se han ido. Es un cuerpo de gel, translúcido, irrompible, solapadamente vivo o capaz de cobrar vida. Una niña me dice que le gusta mi piedra de alma. Y era de mi mamá, que murió hace tiempo. Y entonces, ella, su mamá, vive ahí dentro. Qué niña tan lista, pienso, como le digo. En su carreta con vino, medicinas y relatos, va el refugiado español. En sus historias de exilio le da la llave roja, huérfana de toda cerradura. Y ahora les voy a leer un fragmento de mi poema muy largo que escribí para un preso político en el sur, en el sur del continente. Estuvo preso 13 años y toda su experiencia me fue muy, pues no sé, muy empática. Es como si alguien hubiese estado viviendo una vida que tenía que ver conmigo, ¿no? Entonces, cuando le conocí, imaginé aquel entonces. Y contaba él que cuando salió de la cárcel, como había dejado de estar en contacto con las cosas cotidianas de la casa o de la vida real, todas las cosas se volvieron un poco ficción, ¿no? Es decir, jabón, o toalla, o que de repente no había alrededor de él. Y cuando salió a la calle no sabía ni cómo moverse. Eran nada más 13 años, pero la sensación de esa libertad era abrumadora. Y entonces les necesitaba pues una mano amiga, ¿verdad? Una voz que le dijera esto que escribí, toca. Ah, y también recordando, ¿se acuerdan de un juego que decía? Este es el castillo de Cucurumbé, estas son las puertas del castillo de Cucurumbé, este es el candado de las puertas del castillo de Cucurumbé. Siguiendo esa recitación infantil, les digo, toca, esto es un picaporte que gira. Este es el sonido del picaporte, como tronarse la lengua. Esta es la lengua del zapato, y el zapato que usabas la noche en que te llevaron. Esta es la llave del picaporte, y estos los dientes de mi boca que mordisquean tus dedos para entusiasmarte. Y esta es tu mano, resbalando por la fina porcelana de un florero, tus yemas. Y este es el hueco del florero y mi hueco por donde entra la mano que gira el picaporte de esta puerta. Esta es la línea divisoria con mi mundo. Y este es mi cabello confuso. Y esta, la calle que no distingo. Y al cruzar la calle con estos pies y estos zapatos, ya cruzaste contra el viento, pero claro, el viento no es que se olvide, mucho menos en una ciudad como esta, Montevideo, tan lejos de las otras, de la mía, y tan cerca, porque es la misma tras de la cueva, con sus calles fugitivas, veloces, llenas de viento revolvente y del tiempo que ha pasado. La puerta ronronea al abrirse sola, tras el giro delicado de tus dedos. ¿Más o menos delicado? ¿Cómo adivinaste el toque justo? ¿No olvidaste en esos años las resistencias de las cosas a ser usadas, soñadas, dichas? Todas esas cosas imaginarias, sin lastimar y sin soltar, supiste. Tomar sin arrebato, sin duda. No
violar mi resistencia a ser tan tuya, tu taza, tu abrigo, tu cuchara. Esta es la cuchara de sopa que lamemos con avaricia. Y esta es la sopa de aguacate tan deliciosa y tibia como una leche fértil. Y este es el hueso de ese fruto lubricado y táctil, casi obsceno, en forma de gota oscura, relamido por la pulpa, dulce para chuparse. Esto es chupar. Y esto es tu lengua entumecida. Y esto mi lengua muda. Es toda la humedad que nos ampara. Y este es el clic de la luz que apagas o enciendes según si quieres ver cómo me muevo o sospecharme, igual que una mentira. Y esta es la toalla mía y tuya por hoy y siempre, la ávida toalla de secarte, la ávida luz de revelarte, la ávida vida de quemarte. Esta es, con sus tentáculos divinos, la ávida sábana de olerte. Esta sábana de aire es la luna. De regreso del viaje, en puro estado de ausencia, empezar siendo dócil con las cosas. El canto de una ave extinta abre una fisura en el cielo, perturbadora. Se me enreda entre los dedos el hilo de la escritura como una telaraña sin espacio. Bueno, compartiré algunos más míos, igual aislados. El primero se titula No renunciaremos, Padre. Padre, la forma a veces de quién sabe, un animal que cede, el vestigio de mi sombra, un esbozo en veladura, este vaporoso ruido. No renunciaremos, Padre, a la marejada y su último ruido. Todos hablaron de abandono, todos dijeron, sucederá que cansarás un día y la espera, y tu cuerpo, morada de inocencia, detonará en ti y el agua sonará canto de óleo. Padre, renunciar es acto absurdo. Todo hombre sabe sus visiones. Todo hombre es agua de las primeras aguas. Es toda fuente de espejos. Todo espejo de los espejos rotos. Todo el desamparo del mundo emigrando hacia un paisaje herido. Piensa en tu madre, lo que quedó de tu madre en su último respiro, cuando mostró que esto acaba. Pero llegaron centenares y en su despedida nuestra casa transformó en ópera y festejo. No renunciaremos, Padre, porque siempre es demasiado tarde o demasiado pronto para ondear las astas. Porque guardo esta caja de defensa y tu imagen bosqueja el viaje a mis 7 años. En el viaje, una guirnalda de agua. En el agua, la imagen de tu rostro. En el rostro, la tesitura de mi historia. Padre, papi, ¿recuerdas cuando niña amé a veces quitarte calcetines y los zapatos? Cartografía del viaje. Tengo una certeza. La redondez del viaje es efímera. Llegaré en algún punto a la periferia. Lo que fue del camino pasará al olvido. Arrastrará sus huellas hacia la geografía del oscuro, esa pequeña esfera repleta de arenilla que simula embarcaciones en naufragio. Cuando decidí partir, lo bífido de andar con la lengua y en desastre me vino encima como pájaro que picotea hasta el cansancio. Presentí lo sísico. ¿Hacia dónde ir cuando la pesadez de la roca es solo el mordisqueo de nuestros dientes? En el desierto, intuí la demencia de girar contra un designio. Uno existe solo, me repetía. Sin embargo, me encontraba en sequía, lengua sin palabra que desbaratara la nulidad del mundo o enunciara algo salvífico. Lo árido consumía péndulo al vocabulario, de barro a soles, de hombre a nada. En el páramo, supe de mi resquebrajo. Fui mujer ante la doble maldición de la memoria, el sur y la infancia de esférico declive. Quebranto de una ola. Bajo el agua, bajo la piel, la muerte ha curvado al tiempo.
A contraescama enterré a un ser amado y mi relación con la tierra es otra. Pausa. En este mar descansan palpitaciones y cuerpos. Las olas abren cicatrices. Regreso del paisaje intempestivo mientras mi carne impacta en tierra firme. Tu cuerpo emerge, animal de piel transparente. Pueblas al mundo con formas enigmáticas. La muerte es, cuando se ama, una pausa entre ola y ola. Las olas han sepultado cuerpos, por igual palabras. Ayer entregué mi piel a la noche y su pleamar nocturno trazó un sonido misterioso. Mi boca presintió el ahogo, hirvió la sangre, afuera el mar y sus murmullos, luego la brisa, puntas de agua quemándome la cara, fluir de pájaros replegándose en mi carne. Mi cuerpo al sol, humeante y hacinado, bajo la carpa de tus estrellas, en tus algas marinas, abrió llanto. Es la despedida. Tu agua se tensó en mi garganta. Ya no grito, no naufrago, solo observo y te traduzco. Este mar no será una tumba. Me desprendo de mis escamas, viajo hacia el fondo de mis pesares. La muerte crece desplazándose como una ola hacia la orilla. Se prolonga en el horizonte. Mi pierna muda en aleta. Los dedos prosiguen y se extienden hasta formar un ser marino. A contraescama, cargo tu sal entre mis dedos. Amengua conmigo y me lacera. Arden mis ojos el descifrar continuo de enigmas. Mi marcha de Ulises errante. ¿Cómo explicar el cadáver que cargo en la espalda si nadie más lo observa? Ninguno conoce los lunares, trazos de constelaciones del cielo en tu carne. ¿A quién le hablo sobre este viaje y sus ondulaciones de muerte si no hay barca? Si he vuelto herida de un naufragio y vivo en duelo. Si tu cadáver curvó el tiempo y siempre serás hoy, siempre mañana. Justo cuando mi boca cree pronunciar palabras que devolverán tu vida, esta segunda piel pierde fonemas. La memoria inventa otro diccionario, colores y tonos del tiempo verbal, una gramática que solo acontece entre los matices de las reglas. Este lenguaje amplifica detalles que jamás observaremos. Vocal tras vocal desplaza pliegues. Es un estudio de placas tectónicas articulado en el dolor. Su sintaxis ilegible graba otro álbum de nostalgias. Registra cada instante que sucede al interior. Su anatomía me ofrece cicatrices que anteceden tragedias, dibujan llantos. Aquí solo el olvido carece de lugar. Todo es presente. Mis manos tienen memoria. Leo tu piel. Encuentro un mapa que me describe. Bajo las capas de tierra, cada esqueleto señala el sitio donde fue herido. Aquí está el tuyo. En el naufragio, entre piedras sagradas y los copos fosforescentes del mar. Aquí escribiré tu rostro, donde las venas abren toda rompiente de mi traducción. Tu lengua proyecta su sombra sobre mi lengua, aunque ninguna palabra sustituye una vida. Pronuncio tu nombre, porque ningún cuerpo olvida lo que ama. Aprovechando que está Roxana Cortés y Carmen Mellero aquí en la mesa, si alguna persona del público desea hacer alguna consulta, pregunta, comentario, por favor, hay micrófono disponible. ¿Puedo comentar algo? Bueno, me ha llamado a mí mucho la atención tu poesía, Roxana. O sea, esa fluidez que tiene y ese amor por las palabras que sí van diciendo cosas, pero van como danzando entre sí. No se precipitan, no se tropiezan una con otra. Van creando como un mundo, un paisaje conforme avanza el poema. Eso me llama mucho la atención. Como si tuviera su propia libertad. ¿Usted? Que no sabes hacia qué
punto cardinal va a ir. Y me gusta eso. Y me gusta también la verdad de lo que dices. Creo que detrás de todos tus poemas hay una experiencia real, hay una experiencia que estás desmoronando o experiencias de otros. Y el modo en que las haces tuyas es hermoso. Yo te felicito un montón. Gracias, voy a guardar este comentario, lo aprecio mucho, Carmen. Y lo aprecio mucho, bueno, como reitero, aprecio mucho tu trabajo y tus palabras. Me conmueven y me animan a seguir trabajando, ¿no? Porque claro que porque hay mucho por hacer. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Bueno, agradecemos en este caso a Carmen Miñera y a Roxana Cortés por esta lectura de poesía, también al público acá presente. La próxima sesión es el día 7 de octubre, sábado 7 de octubre, y van a participar Citlali Rodríguez Mendoza y Alejandra Orso. Muy buenas tardes.